El continente americano, sobre todo lo que conocemos como la porción latinoamericana, es uno de los lugares donde la fauna es tan espectacular como su territorio. Es tal vez el segundo lugar donde sus animales pueden impresionar a la humanidad, pero aún conociendo a los osos hormigueros, con su forma son los animales que más pueden atraer, y en mi humilde opinión el que más resalta y que se podría categorizar como uno de los animales más hermosos del mundo es el hormiguero pigmeo. Este singular mamífero vive desde el sur de México, sobre todo en los estados de Chiapas y Oaxaca, hasta Bolivia, abarcando todos los países que comprenden este tramo y gran parte del Amazonas, es decir que está en el Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, las Guyanas y Brasil. Inclusive está presente en la isla de Trinidad, habitando en los bosques húmedos de árboles de hojas perennes y en manglares, desde el nivel del mar hasta 1500 metros sobre este. Es el único exponente vivo de su familia los ciclopédidos, mamíferos que se han desarrollado en climas neotropicales y del orden Pilosa, caracterizados por ser muy peludos e insectívoros. Es el oso hormiguero más pequeño del mundo, con una longitud de 15 a 18 centímetros, con una cola prensil de 17 a 24 y un peso que oscila entre 175 a 400 gramos, presentando un pelaje denso y muy suave, que varía entre gris y amarillento, con ligeros tonos plateados. Sus cabezas son pequeñas en comparación a otros exponentes de la familia, sobre todo sus hocicos, pero su cráneo presenta un porcentaje similar. Lo más singular de ellos son las patas delanteras, presentando 4 dígitos, pero solamente los dedos de en medio, es decir el segundo y el tercero, desarrollan unas gigantes garras, esta última la que alcanza un mayor tamaño, que les ayuda a sujetarse de las ramas, casi abrazando en su totalidad a estas, mientras que los otros dedos, de lo que podríamos denominar manos, son normalmente vestigiales, pudiendo no estar presentes o muy ocultos en el pelaje. Mientras que las patas traseras cuentan con 4 dígitos, y algunos especímenes cuentan con un pulgar que también es vestigial. Su torso en su interior cuenta con una mayor dureza en las costillas, lo que les profiere una mayor resistencia a los depredadores, mientras que sus colas prensiles en una porción les sirven como una extremidad. Su temperatura corporal oscila en 33 grados centígrados, por lo que se puede pensar que pueden contraer lepra. Son nocturnos, llegándose a quedar dormidos durante las horas luz en los árboles. Sobre todo se menciona que prefieren los árboles de algodón de seda, debido a que se tienden a camuflajear de manera muy eficaz al compartir una misma tonalidad y apariencia, quedándose acurrucados en una especie de pelota o dentro de algún nido en un hoyo de los árboles que adornan con hojas muertas para mayor comodidad. Aparte son casi en su totalidad arborícolas, evitando desplazarse en el suelo, debido a que sus movimientos son muy lentos en tierra porque tienden a cerrar los puños para moverse. Así previenen que sus garras se lastimen o se interpongan en su camino, andando sobre el dorso de las patas para ello. Mientras se mueven bajo las noches, normalmente están en búsqueda de su alimento de forma solitaria, estando tan dispersos que normalmente hay uno por cada hectárea. Cuando se sienten amenazados toman una postura similar a otros hormigueros. Estos se paran sobre sus patas traseras y levantan las delanteras cerca de sus caras exponiendo sus garras, listos para clavarlas, cosa que en estos animales no parece amenazador, sino más bien tiernos y pareciera que están felices, pero lo cierto es que están molestos y cualquiera que reciba un ataque saldrá muy lastimado al ser muy filosas, cosa que les ayuda a obtener su alimento. Son insectívoros, degustando principalmente hormigas y termitas, que atrapan con su pegajosa y larga lengua, donde si hay una escasez de estos, pueden comer otros insectos o inclusive frutas. Uno solo puede comer al día una cantidad de 1000 a 8000 de estos artrópodos, que forrajean entre las hojas o buscan los hormigueros y termiteros que son colocados en las copas, pero no cuentan con las enzimas que puedan degradar su exoesqueleto, por lo que en sus heces hay una gran cantidad de restos de esta cubierta. Debido a que casi nunca descienden de los árboles, obtienen agua de la humedad, el rocío, la lluvia o lo que queda atrapado en las hojas. No se ha estudiado a fondo sus hábitos reproductivos, pero se estima que podrían ser monógamos, sobre todo por lo extenso que llega a ser su territorio. Su reproducción ocurre en el verano, pero no se hace la diferencia de los hemisferios, por lo que cabe la posibilidad de que en el hemisferio norte pueda ocurrir en el invierno o en otra época del año, diferente a sus congéneres australes. No se sabe cómo es el cortejo, pero la hembra tiene una gestación de 5 a 6 meses, dando a luz una sola cría, que ambos padres se encargan de sus cuidados. El neonato nace con pelo y se queda abrazado de algún padre, sobre todo del macho, que aparte de ser amamantado, después de un tiempo los progenitores le dan insectos predigeridos y es dejado por 8 horas dentro de un nido arbóreo. Normalmente se queda 9 meses con los padres hasta que comienza a emprender expediciones propias y al año de edad son plenamente independientes y van en busca
búsqueda de su territorio. Se desconoce su promedio de vida en estado silvestre, pero son cazados por varias aves rapaces de la zona, sobre todo por el águila arpía, que los busca durante las horas luz. Pero en las noches es común que su depredador sean los búhos de anteojos, que pueden encontrarlos en plena oscuridad, mientras que en cautiverio viven de 2 a 3 años, por lo que se sugiere que no se adaptan bien a estas condiciones, y es raro que estén en los zoológicos. Su estado está en preocupación menor. Si bien sus problemas se centran en la destrucción de su hábitat, siendo muy susceptibles a la tala desmedida de su territorio, se les considera un mamífero con avistamientos raros, pero debido a su apariencia, se les captura en ocasiones para venderlos de forma clandestina. Su rol en el ecosistema también puede ser utilizado para las producciones de frutas, debido a que al consumir una gran cantidad de hormigas y termitas, protegen los cultivos de estos, y si se estudiara su aplicación como un control biológico de estos, la merma que podrían generar estos insectos no sería un problema para los productores. Un animal enteramente latino, que es muy lindo y creo personalmente que muchas personas al verlo quisieran uno, pero recuerden que no se adaptan al cautiverio, por lo que es mejor verlos en su estado natural, además de que equilibran en gran medida las poblaciones de algunos artrópodos. Eso es el hormiguero pigmeo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!